Hola a los de por allá, hola a los de por aquí. Vamos a empezar eh, la primera parte, la parte teórica, la va a ser Alejandro Minuto, una persona muy conocida por todos, ¿no? Sí. Los que están aquí, casi seguro. Ah, eh, en la comisión coordinadora de Umbral, lleva la parte de publicaciones, es psicoanalista en Barcelona, es fundador de la Asociación Discurso Psicoanalítico, cofundador y también es vicepresidente de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. ¿Algo más? Sí, soy buen chico. Buena gente. Buena persona, Sí. sí. Muy buena ¿Cuántas persona. medallas, Renato? No sabía yo que tenía tantos cargos. Buena persona Pues es muy más barato. importante. Es más importante que buena persona. Vamos con esta clase, que es muy interesante, ¿no? Realmente comentábamos con Graciela que ella decía, ¿no? Qué lástima las elecciones que fue haciendo Lacan, que fue perdiendo a la buena gente por el camino, porque lo de la Piera La piedra Olanier arañé es lo más. tenía 41, 42 años cuando escribe este texto. Se murió muy joven, antes de los 70 lamentablemente, pero era una cabeza potente, ¿no? En ese momento. Y es la clase 16. ah, Eso quiere decir que nos quedan 4: marzo, abril, mayo y junio. Y se puso muy interesante, ¿no? Esta parte del seminario. La verdad. Muy bien. Le voy a dar la palabra a Alejandra. Bueno, eh, como señalé en el breve texto que envié para presentar este encuentro, vamos a trabajar sobre una de las clases cerradas del seminario. En esta clase habrá dos exposiciones. Una de ellas será de Robert Durand de Bussingen y la otra de Pierre Olanier. Durand de Bussingen retoma el trabajo de Serge Leclerc sobre el Bourgeois para pensar la intervención de la fonemática en la estructuración del fantasma primitivo. Si bien ya hemos abordado en varios encuentros la intervención de Leclerc, los invito a que vean la clase del 15 de abril de 2024 que dio Laura Fruchela y que está en nuestro canal YouTube. También recomiendo la lectura del libro El corazón de la letra, también de Laura Fruchela, ya que es bastante esclarecedor con respecto a esta intervención. Justamente en ese trabajo, Laura nos señala las diferencias de posición básicamente entre Lacan y Laplanche. Leclerc en principio coincidiría con Laplanche, pero luego su intervención se acerca más a la postura de Lacan. La crítica que podríamos llamar edulcorada a Lacan, de parte de Laplanche, está vinculada a la afirmación de Lacan que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Se abre aquí la siguiente pregunta. Para que haya sujeto, ¿tiene que haber lenguaje o si el lenguaje precede al sujeto? Esto es algo que ya hemos mencionado en otras clases y en otros encuentros. El lenguaje no solo precede al sujeto, sino que tiene un efecto traumático, de fragmentación. ¿Cómo podríamos pensar en la importancia del ejemplo de Leclerc para poder también ponerlo en consonancia con el abordaje de Durand de Bussingen? Hay muchas lecturas del Bourgeois, pero lo que me interesa señalar es que en esas varias lecturas o interpretaciones que podemos hacer, lo que aquí se pone en juego es que hay algo de lo inconsciente que es irreductible, que el significante no es unívoco y que también, y que también lo podemos pensar en el goce y en la letra, que hay algo del significante que escapa de su significado y que toca al goce de su sujeto. Parece interesante hacer una cita del libro El corazón de la letra. Allí Fruchela nos señala: en el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis,
Lacan lo dice claramente. La interpretación no está abierta a todos los sentidos. No es una significación cualquiera y tiene por función hacer emerger ese significante irreductible, siempre traumático y sin sentido, al cual el sujeto está sometido. La represión primordial es, según Lacan, un puro agujero, un cavado de lo simbólico sobre lo real. La intervención de Serge Leclerc, que al principio se hallaba en total consonancia con la de Laplanche, va dando lugar a un desarrollo no contradictorio de la teoría lacaniana del inconsciente estructurado como un lenguaje, al punto tal que llega a orientar a Lacan en el discernimiento de la letra. Esta es la cita de Laura. Robert Durand de Bussingen era un psiquiatra y la verdad es que no he encontrado mucha información sobre él. Hay algunos libros publicados, algunos sobre métodos de relajación, algo que llama un poco la atención en la actualidad. También encontré que publicó un libro sobre Rojas, el test de Rojas antes y después de una intervención psicoquirúrgica, cosa que me llamó bastante la atención también. Y también colaboró en una publicación sobre perversión. Pero, en este caso, Durand de Bussingen nos propone un trabajo más complejo, pensar en qué lugar tiene la fonemática en la estructuración del fantasma primitivo. Nos encontramos ya con algunas dificultades terminológicas de entrada. Por un lado, pensar en qué parte de la lingüística está la fonemática y qué la diferencia con la fonética. La fonética se ocupará de la parte sonora de un fonema y está vinculada más al soporte acústico. Se ocupa de los sonidos del habla en su aspecto físico y articulatorio. Vamos a pensar ahora en la diferencia entre fonema y morfema. La fonemática en lingüística es la disciplina que se centra en el estudio de los fonemas, que son unidades abstractas del sistema sonoro de una lengua. Esta disciplina estudia cómo los sonidos funcionan dentro de un idioma y cómo contribuyen a la distinción de significado. Este capítulo de la lingüística se ocupa de las relaciones entre los fonemas y en las reglas que rigen su organización dentro de una lengua. Para poder entender mejor el concepto de fonema, podríamos pensarlo teniendo en cuenta el concepto de morfema. El fonema es la unidad mínima del sistema sonoro de una lengua que permite distinguir significados. No tiene significado por sí mismo, pero la diferencia palabras. Se representa, en general, por la letra entre barras. Entonces tenemos ahí los fonemas P, B, A, etc. Podríamos encontrar similitudes y dificultades cuando tomamos algunos fonemas muy cercanos. Por ejemplo, la B y la P. Ambos fonemas son labiales, pero la sutil diferencia es que el sonido B es sonoro, es decir, que cuando lo pronuncio vibran las cuerdas vocales, y el sonido P es mudo. Cuando lo pronuncia no vibran las cuerdas vocales. Podríamos hacer la misma analogía de la palabra, la misma analogía con los sonidos D sonoro y T. Pero ya sea que se use un fonema u otro, habrá cambios en el significado de la palabra. No es lo mismo decir bata que pata. En cuanto al morfema, lo vamos a pensar como la unidad mínima de significado de una lengua. Lo podríamos pensar como un nivel mayor de complejidad. Aquí podemos encontrar una raíz y un sufijo. Está llegando ahí. O un prefijo y una raíz. Los morfemas se representan mediante llaves. Y como ejemplo podríamos pensar en la palabra niño, que está compuesta por los morfemas niñ y el o. Durand de Bussingen, como dijimos, parte de la secuencia presentada por Leclerc Bourgeli y señala que muy a menudo la investigación analítica se detiene en una frase, frase que ha sido construida con las defensas, podríamos decir también con las prohibiciones. Défense en francés tiene doble lectura, por un lado es defensa, pero por otro lado es prohibición de la gramática. Solo lo es a un nivel secundario ya muy elaborado, culminación de un trabajo de constitución fantasmática profunda, que dice Durand de Bussingen, no
no por quedar a menudo en la sombra de la verbalización analítica, implica que sea preverbal. Aquí cita a Freud en una carta a Fliess del 22 de diciembre de 1897, en la cual aparece la representación verbal. Esta es la cita de Freud. Para la neurosis obsesiva se corrobora que la representación palabra, y no el concepto a ella inherente, es la localidad por donde irrumpe lo reprimido, más precisamente el recuerdo palabra. De ahí que las cosas más dispares tiendan a reunirse como representación obsesiva bajo una palabra multívoca. Entonces, Durand de Bussingen, partiendo de Leclerc, se propone vincular en lo más profundo del discurso del sujeto, bajo el aspecto propiamente fonemático de lo formulado original, el destino. De esta manera, dice Durand de Bussinger, debería ser posible aproximar el lenguaje fundamental del sujeto lo más posible del nivel primario, donde reina la identidad de percepciones y donde juega el puro material sonoro en su oposición fonemática, sucesión discontinua, alternada y escandida, de una cadena donde la sonancia, contigüidad y continuidad van a constituir el discurso del sujeto, introduciendo en el mundo del significante la demanda y el deseo. Durand de Bussingen parte de referencias a Freud, en parte para argumentar el análisis que presentará. Remite a un texto muy breve de 1911, El valor de las secuencias de las vocales. Dice Freud, sin duda que se ha objetado a menudo la aseveración de Steckel, según la cual en sueños y ocurrencias unos nombres que se han de esconderse son sustituidos por otros que solo tienen en común con ellos la secuencia vocal. Sin embargo, la historia de las religiones nos ofrece una notable analogía. Entre los antiguos hebreos, el nombre de Dios era tabú. No debían pronunciarse ni ponerse por escrito. En este ejemplo, en modo algo único, del particular significado de los nombres en las culturas arcaicas. Esta prohibición fue observada tan fielmente que hoy desconocemos la vocalización de las 4 letras YHVH. El nombre se pronuncia Jehová, prestándole los signos vocálicos de la palabra no prohibida Adonai, Señor. A partir de esta propuesta, pasará a trabajar sobre el caso del pequeño Hans. Como sabemos, este caso de fobia no fue un caso de Freud. Es más, el título de este texto es Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Freud era amigo del padre, del pequeño Hans, y el análisis que propone Freud es a través de las notas recogidas por él. Tuvo solo una entrevista con el pequeño Hans y luego, muchos años después, lo volvió a ver cuando Hans ya era adulto. El análisis de este caso, según Durand de Bussingen, es uno de los textos más destacables entre los cuales se pueda intentar investigar en su proceso genético la estructuración del fantasma primitivo por asociación fonemática, en el lugar mismo de la formulación edípica transmutada por Freud en el material verbal original. También destaca la importancia del oído con respecto a lo visto en la estructuración del fantasma en el niño, citando la afirmación de Freud en el análisis del pequeño Hans. ¿Será acaso imposible averiguar directamente en el niño, en toda su frescura vital, aquellas mociones sexuales y formaciones de deseo que en el adulto exhumamos con tanto trabajo de sus enterramientos y acerca de las cuales, además, aseveramos que son patrimonio constitucional común a todos los seres humanos y en el neurótico no hacen sino mostrarse reforzadas o deformadas? A partir de aquí, Durand de Bussingen nos propone un recorrido a partir, en primer lugar, del fonema I. Para poder entender este recorrido vamos a tener que recurrir al alemán y luego al castellano, y en algún momento creo que también al francés. Más allá de señalar las dificultades que aparecieron en Francia para leer las obras de Freud a causa de la mala calidad de la traducción. Hans tenía una relación muy estrecha con la madre.
Si bien el análisis, de acuerdo al título, es de un niño de 5 años, el análisis del material comienza cuando aún no había cumplido los 3 años. En esta época, de acuerdo al texto de Freud, exteriorizaba entonces un interés particularmente vivo por la parte de su cuerpo que tenía la costumbre de designar como hace pipí, Bibi-Maher, que para poder entenderlo mejor podríamos traducirlo como hacedor de pipí. ¿Por qué propongo hacedor y no hace? Porque hace repite a una función en tanto que hacedor, Maher, le da un estatuto de objeto. Puede ser que sea una característica del idioma alemán. La pregunta del pequeño Hans en alemán es: Mama, ¿hast du auch einen Bibi-Macher? Mamá, ¿tú también tienes un hacedor de pipí? Luego hay una referencia a Hans en un establo donde ve cuando ordeñan una vaca y dice: Aus dem Bibi-Macher kommt Milch. De su hacedor de pipí sale leche. Aquí Durand de Bussingen señala algo que, si nos atenemos a la versión de Echeverry, el episodio de la vaca es antes de los 3 años y más adelanto el relato de la amenaza de castración de la madre es a la edad de 3 años y medio aproximadamente. Señala Freud en su análisis, su interés por el hacedor de pipí no es, sin embargo, meramente teórico. Como cabía conjeturar, ese interés lo estimula también a tocarse el miembro. A la edad de 3 años y medio, su madre es una condensación y un desplazamiento. Entonces, a los 3 años y medio, su madre lo encuentra con la mano en el pene. Ella lo amenaza. Si haces eso, llamaré al doctor A que te corte el hacedor de pipí y entonces, ¿con qué harías pipí? Y Hans dice, con la cola, popo. Tenemos otro problema de traducción que vamos a intentar aclarar, sobre todo para el público no rioplatense. Echeverry, el traductor de la decisión de Urartu, era argentino. Para evitar la palabra culo, claramente culo, él utilizó la palabra cola. Lo que pasa es que en España, cola quiere decir otra cosa. Quiere decir pene. Entonces, esta aclaración me parece que vale la pena, ¿no? Sí, por rabo. Entonces, y en Francia también la palabra que quiere decir pene. Aquí vemos dos cosas que me parecen importantes señalar. No es la madre quien lo amenaza con la castración, sino que llamará al doctor A para que se lo corte. Y ante la angustia de castración, Hans recurre a la teoría de la cloaca. Pero hay una relación que establece Durand de Bussingen en concordancia con el ejemplo de Leclerc, Ugeli, y con lo afirmado por Freud en el texto sobre el valor de la secuencia de las vocales, de los fonemas. Mama, Vivi y Milch. Si bien le llama palabras clave, en todo caso podríamos establecer un vínculo entre los fonemas I. Luego establece un vínculo entre las palabras Vivi y Popo, lo que le permitirá vincular los fonemas O de Löwen, que serían leones, y Lokomotive, que sería la locomotora, que, según las afirmaciones de Hans, también tiene hacedor de pipí. Luego, Hans, prosiguiendo con su investigación, preguntará a su padre si también tiene un Bibi-Macher, a lo cual el padre responde afirmativamente, lo que dará lugar a que tanto el padre como la madre tienen un Bibi-Macher. También señala Durand de Bussinger que a partir de ese momento papá y mamá pasan a ser papi y mami, es decir, incorporan la I. Dice Durand de Bussinger, la apropiación del pene por los padres queda marcada así por el contagio de la I, de Bibi, a nivel de la denominación de las figuras parentales. Aquí quiero aclarar que en el texto en francés dice la contaminación, que en general se traduce por contagio, y la traducción la hicieron como la contaminación. No es la contaminación, sino el contagio de las letras, ¿no? Hay también una asociación con el fonema A cuando nace la hermana, pues su nombre es Hannah, que podríamos pensar muy cercana de Hans.
Pero también hallamos una referencia que daría lugar al valor del fonema U cuando Hans dice aus meinem Babymacher kommt kein Blut. De mi Babymacher no sale sangre. Esta asociación está vinculada con el parto de la madre. Cuando la madre de Hans se pone de parto, a él lo ponen en otra habitación y cuando pasa ve un cubo con agua con sangre, lo que nos lleva a esa angustia ante la castración. Ahora, tenemos una palabra clave en la fobia, fer, caballo. Señalemos que el objeto fóbico, cuando habla con el padre, habla de una jirafa y de un elefante, pero el objeto fóbico es el caballo. Y la palabra fer, caballo, empieza con el fonema P, igual que papi. Hans encuentra así, por asociación fonemática con papi, el significante de la función paterna y la simple elección fonemática permite sostener la interpretación de Freud con respecto del caballo y de la figura paterna, dice de Bussing. El rechazo de la madre a tocar el pene de Hans estará vinculado a la amenaza de castración. Se establece otra serie de asociaciones fonéticas a través del fonema formado por el diptongo EI, que se pronuncia AI. Entonces tenemos Schweinerei, que sería porquería, pero en realidad lo traduciría, aunque porquería está vinculado con los cerdos, yo lo traduciría en argentino como chanchada o algo de cerdos. Y porquería también es de cerdo, Sí, 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 puerco. por eso, sí, por eso digo. Schmeicheln, acariciar, hacer mimos, schneiden, cortar, beißen, morder y weiß, blanco. De parte de la madre, las palabras schneiden, cortar y Schweinerei, porquería, cosas de cerdos, y de parte de Hans, schmeicheln, mimos y beißen, morder. Más allá de que el Pferd, caballo, es blanco. También con respecto al fonema O, tenemos la palabra popo, que sería el culo, Löwen, los leones, locomotiv, locomotora, Hose, bragas, refiriéndose a las bragas de la madre. Y con respecto al fonema P, Pferd, caballo, y Pfui, que es caca. Y con el fonema U, Blut, sangre, Lumpt, que también es caca o heces, Zuln, enojado, y Dummheit, tontería. Con respecto al fonema U, puntúa la regresión anal de Hans, está furioso, Zuln, retiene sus Lumpf, heces. También hay una referencia al padre de Hans y a Freud con respecto a la Dummheit, tontería. En realidad, la tontería es una forma en que el padre de Hans llama a su fobia. Durante Busingen puntúa el desconocimiento del padre y de Freud, pero se está refiriendo a que están abordando la fobia como un síntoma y no como el producto de una falla en la función paterna. También podríamos señalar el vínculo que establece Durand de Bussinger con respecto al cambio de Lumpf por Lumpfi, donde se le agrega el fonema I, lo que señala y refuerza la idea de la presencia de Hans en el desconocimiento de la diferencia de sexo. Vemos luego que hay condensaciones que producirán las figuras complejas de las palabras clave. Lumpf condensa la U y la PF. Ferd da Pfui, agregando la I en la negación del deseo. Wegen der Pferd, contra los caballos, se transforma en Wegen, explicando así la fobia de los carruajes, a los carruajes. Como vemos aquí, en esta exposición, Durand de Bussingen nos está hablando del proceso primario, que es inconsciente y donde hay elementos que son irreductibles. Justamente nos habla del alogismo del proceso primario, es decir, que escapa a la lógica que podríamos pensar en el discurso consciente, en el proceso secundario. Pero la pregunta, o mejor dicho, la propuesta de Durand de Bussinger es poder pensar, como señala él, en ese verdadero lugar del inconsciente, lugar de la represión primaria, de donde surge el deseo. Podría estar ligado a la predominancia fonémica. Llevando su propuesta más lejos, se pregunta si no sería posible aislar estructuras fonemáticas significantes al nivel mismo de la constitución de la palabra,
recurriendo así a referencias fonéticas. También aparece... Perdóname. Sí, No sé cuánto tienes calculado y si te interesa que haya o no coloquio, pero sí. son las más de las 8. Entonces déjame que voy a avanzar un poquito. Sí, Entonces, no, me alcanza a ver. bien. Sí, sí, quería hablar un poco de la elaboración, digamos, teórica que hace de Bussinger, ¿no? Y entonces él dice que el lenguaje del cuerpo se contrapone al lenguaje con un cuerpo. No se trata solo del lenguaje del cuerpo, se trata de un lenguaje con un cuerpo, es decir, cómo el sujeto experimenta el lenguaje a través de su corporalidad, emisión y recepción de sonido. En cuanto a la barra que separa la ley fonética de la semántica, al mismo que las liga indisolublemente, un momento privilegiado, dice Durand de Bussinger, en que se introduce para el sujeto en la experiencia auditiva vivida la percepción del fundamento mismo del descubrimiento analítico, el sentido del sentido, más claramente de la estructura significativa. Eh, Lacan no hace una intervención con respecto a Debussing en sí, solamente señala algunas cosas que va más adelante las va a puntualizar y sí le da importancia a otros fonemas que para él son importantes, pero no los aclara. Luego viene la intervención de Pierre Aragnier. Sabemos que fue una psicoanalista nacida en Italia, pero radicada en Francia. Fue analizante de Lacan entre 1955 y 1961. Comienza su intervención con una referencia de Freud en uno de los llamados escritos técnicos, más específicamente el texto sobre la iniciación del tratamiento. Piero Lanier trabajará sobre la demanda, señalando la manera en que un sujeto se sitúa en la transferencia. Plantea que un comienzo de análisis no está determinado por intervenciones puramente técnicas, sino que está determinado por el encuentro previo con el discurso del análisis. Señala que no se parte de una relación de un sujeto virgen de todo saber y un analista que detenta un saber absoluto, sino que el demandante llega con un saber previo sobre el psicoanálisis. Me parece importante señalar que este seminario tiene lugar en 1965, donde lo histórico social, diría Castoriadis, que por otra parte fue marido de Pierre Olagnier, influía en la concepción de lo que era un psicoanálisis. En la actualidad nos llegan pacientes que no saben qué es el psicoanálisis y la demanda pasa por obtener o bien ayuda o bien herramientas. Pero la referencia al hombre de las ratas es interesante ya que Pierre Olagnier sitúa aquí una diferencia. El sujeto no va a pedir una certificación médica, que por otra parte lo etiquetaría y lo clasificaría. Va a Freud porque ha leído textos publicados por Freud y hace que él que se interrogue acerca de sus elucubraciones cogitativas. Entonces, se plantea en su exposición abordar lo que ella llama el discurso transferencial y la economía que lo rige. Para ello, nos propone pensar en las maniobras del comienzo que tienen un origen antes del primer encuentro, en la cura, diga lo que diga o aún no diciendo nada, el sujeto siempre está presente como único discurso, sujeto-objeto de la palabra. Ya sea que hable o que no hable, la palabra está tomada como un objeto de análisis. En cuanto al analista, interprete o escuche, forma parte integrante de ese discurso. En este registro hablamos de fantasía, ahí tenemos otro problema, fantasía o fantasma, de fusión. Digo eso porque en realidad la palabra fantasma es bastante cuestionada porque proviene del alemán y no había una traducción al francés y hay momentos donde tendríamos que hablar de fantasía y no de fantasma. En tercer lugar, si bien es cierto que la técnica analítica solo es posible a partir de una noción articulada del sujeto, esta articulación no lo designa como ser de palabra que se transforma con su decir en bisagra entre el registro de la demanda y el registro del deseo. Y en cuarto lugar,
A nivel de la demanda, si bien tenemos derecho a hablar de una evolución histórica o temporal, y en lo que respecta a la dinámica de la cura, de una regresión de la demanda en el nivel del deseo, solo podemos reconocer la irreductibilidad y la permanencia de su dirección, al igual que del fantasma que lo sostiene. Entonces, Polanyi nos habla de una relación que podemos establecer entre transferencia y deseo. En este punto vemos que la transferencia no es concebida solamente como la repetición de relaciones anteriores. Podremos pensar en una economía particular donde demanda y el deseo del sujeto se entrelazan. En cuanto al deseo del sujeto, este se sostiene en el fantasma o fantasía que responde a una falta de sentido, que en su origen hubo un vacío de sentido. Aquí el analista se sitúa en el lugar del gran otro del deseo. Su silencio no es un vacío, sino que está planteado como una función que sostiene el discurso. En cuanto al fantasma, destaca la cuestión de los objetos privilegiados en la economía de deseo, es decir, aquellos objetos trampa o señuelo que podrían ser objetos de pulsión, objeto de demanda o objeto de placer. Pero destaca dos, la mirada y la voz. La voz es el primer objeto de la demanda a través del cual se inscriben las primeras experiencias de llamado y respuesta. Hoy tendríamos que pensar también en lectura, ya sea de mail o de un WhatsApp. La mirada introduce al sujeto en la dialéctica del deseo del otro, en el cual el sujeto es simultáneamente objeto de deseo y aquel que busca capturar el deseo del otro. Luego hay algo que Lacan señalará y que habla de dos aspectos importantes, voy a abreviar, ¿no? Y a veces cuestionado y discutido en ámbitos psicoanalíticos. Nos referimos al silencio del analista y al tema de la temporalidad en análisis. Con respecto al silencio del analista, señala que la frustración no proviene tanto del silencio del analista, sino de la irrupción de su parte. La frustración no es efecto de la falta de respuesta, sino del hecho de que la respuesta del analista nunca es la que el sujeto espera. En cuanto a la temporalidad, señala que el fin de la sesión y la estructuración del tiempo no son cosas menores, sino elementos que sostienen la economía del deseo en el análisis. Por último, podríamos decir que el análisis no simplemente es la historización de la vida de un sujeto, sino que implica un trabajo en que éste se confronta con la falta, el deseo y la imposibilidad de encontrar una respuesta total. En este sentido, la transferencia puede ser pensada como ese lugar en el cual se juega la tensión entre el deseo del sujeto y el supuesto saber del psicoanalista. La intervención de Lacan, luego de la exposición de Pierre Lanier, es muy positiva. Destaca que es una referencia valiosa y resalta la riqueza conceptual y la argumentación, pero también abre la puerta para poder trabajar algunos aspectos en encuentros posteriores. Ya está. Muy bien. Muy bien. Abrimos turno de preguntas, coloquios, Vamos a comentarios. hacer comentarios. Muy bien, adelante. Me parece notable que desde un punto de vista completamente distinto, los dos autores están planteando algo como previo a, anterior a. El texto de este psiquiatra eh, presenta algo sobre un fantasma originario constituido por relaciones somáticas, sin lógica. Dice que el inconsciente no tiene lógica, cuando en realidad tiene otra lógica, digamos, pero es una lógica que Generation le llama la lógica loca, la lengua loca. Y que luego, yo creo que es lo que Lacan va a retomar cuando hable de la langue, y todas estas cuestiones pragmáticas. Pero el fantasma originario es digamos, es un invento, digamos, de este psiquiatra, porque nosotros hablamos de fantasmas fundamentales, no originarios. Porque ¿a qué corresponde? ¿Castración de la madre, castración por el padre, castración del sujeto? Es algo diferente que se está planteando. Lacan no lo comenta.
90. Eh, la Pierre Lanier, que para mí es interesantísimo el trabajo, pero plantea realmente algo también previo al encuentro con el analista, o que el analista tiene que hacer previo a las entrevistas, incluso las entrevistas preliminares. Ella habla de la primera sesión, pero en realidad no se trata de la primera sesión. Se trata como de ver cómo se va a constituir esa transferencia. Lacan se lo dice, que no es la primera Claro, sesión. pero es muy interesante porque ella avanza sobre la cuestión del tiempo, que Lacan todavía no la había planteado. Y entonces me parece importante es que ella lo que plantea entre el analista y el analizante, en la primera, digamos, demanda que establece la transferencia, que lo que espera el paciente o el analizante, ella dice analizado, del analista es una palabra. La palabra del analista es el objeto de la demanda, no el objeto de la pulsión, aunque luego habla de la voz y la mirada, pero la palabra del analista. Y creo que esto también se relaciona con lo que estaban hablando de la frustración, ¿no? Según la respuesta. Pero ella hace un trabajo muy detallado, ¿no? De pasar de un nivel a otro, me parece que, bueno, daba para... Es una lástima que la clase sea tan corta. Claro. Me Pasa pareció que muy... igual daría para dos clases. Para dos clases, claro, para dos. Bueno, una del otro, pero el otro sigue más las vías de Leclerc. En cambio, esta mujer es bastante original, me parece. Y la verdad que creo una pérdida grande para Lacan cuando estableció la teoría del pase y entonces el grupo de Piero Lanier, creo que el grupo de los cuatro se llama El cuarto grupo. el cuarto grupo, que grupo. después Clavreur no sé, un montón de analistas antes que se fueron ahí. Esta es otra cosa de historia del psicoanálisis. Bueno, me callo. ¿Quieres comentar algo del... No, a ver, a mí me hubiese gustado tener más tiempo Claro. y haber leído todo lo que había preparado, pero justamente Bueno, si alguien lo quiere, lo puede pedir. sí. Lo puede pedir. Lo Y tienes lo vas a escrito. poner en Lo puedo en la publicar. No, lo puede Sí, sí. publicar Claro. ahí está. Sí, Sí, porque a mí hay dos cosas, ¿no? Que a mí me gustaron muchísimo. Una es la cuestión de lo fonemático, cómo aparece en este hombre que después desaparecerá, digamos, del psicoanálisis, por lo menos para nosotros, cómo antecede la cuestión de la langue, ¿no? El tema de lo fonemático vinculado a lo originario, ¿no? Y la potencia que le da a la pulsión invocante sobre la mirada, ¿no? Como un saber o una intuición, ¿no? Muy fina. Y en cuanto a la Piera Blañé, ese ordenamiento que hace de los cuatro temas, ella lo dice además, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Los ordena, que el primero, ¿no? No hay un sujeto virgen de todo saber, y que todo el saber está del lado del analista, eso no hay. Un único discurso en el análisis, el punto dos es ¿no? En el análisis hay solo un discurso, que es el del analizante. La bisagra y el develamiento entre el registro de la demanda y el deseo, como trabajo del analista, y la cuestión temporal, que es el punto que también es. Estos cuatro puntos que ella señala, que siguen siendo, ¿no? Van a misa, digamos, me parece también muy interesante cómo lo trabaja. Me causa gracia porque hay alguien que dice, me gustaría que me mandes una copia y el nombre es Samsung no sé cuánto. Te voy a mandar una copia Samsung. Y hay una cuestión interesante, es que a veces incluso llegan a umbral demandas que sí saben del psicoanálisis. Hay como intuiciones, ¿no? Que dicen,
No quiero que Bueno, me den pastillas. sí, eso es una. No quiero que me den pastillas, es una. A mí no me gusta, digamos, tomar pastillas, medicamentos, medicación. Es una. Y otra es, yo ya hice, y esto he tenido la semana pasada, yo ya hice Gestalt, ¿no? Hice bioenergética, hice transaccional. Me parece que el psicoanálisis va más profundo y mis problemas vienen de la infancia, ¿no? Este tipo de Hay, cosas en la demanda hay dos palabras. ahí aparecen. Eh, Sandra, tienes que darte audio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Me gustó muchísimo, muchas gracias. Quería retomar lo del gusto que se vio en la clase que compartí con ustedes y cómo de ahí va trabajando él topológicamente la pulsión invocante, la voz. Sí. Entonces, como desde ahí, ¿verdad? Va teniendo esta cosa muy delicada, un trabajo muy fino sobre lo fonemático, sobre el sonido, sobre el gusto, sobre el alange, sobre esos primeros sonidos, ¿verdad? Y la otra que me llama mucho la atención es la representación palabra unida a la represión. Entonces, como van a haber unas palabras que no sabemos si van a ser cargadas posteriormente de un significante o si va a ser esa diferencia entre palabra plena y palabra vacía. Entonces, ahí quería compartir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Y Gisela, Hola, Gise. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Alejandro, mira, lo que quería decirte es simplemente un comentario porque has tomado varias cuestiones de la clase y me parece muy interesante. A mí también me gustaría poder leerlo, también lo que vos trabajaste, porque cada uno hace un trabajo sobre la clase, ¿no? Como una, una selección y una lectura también, ¿no? Y entonces de tu lectura, a mí me interesó mucho dos cuestiones. Uno, como cuando resaltaste la cuestión del análisis, no como una historización, ¿no? Sino como justamente el valor pulsional que está en juego, porque me parece interesante eso porque parece obvio, pero no lo es, ¿no? ¿Por qué abandonamos la anamnesis y por qué no se trata de eso en el análisis y cómo acá insiste esa cuestión de lo pulsional? Y también otra cosa que me hizo pensar, no me había dado cuenta para nada, es cómo acá, me parece que también tiene que ver un poco con lo que decía Graciela, cómo acá ya se empieza a ver esa cuestión de peso para Lacan de la gramaticalidad en relación al fantasma. Digo, porque en el seminario 14 es como que va a ser más taxativo en relación a que el fantasma es una axiomática gramatical, digamos, ¿no? Y me parece que acá se va construyendo eso. Uno puede ir como descubriendo ese hilo que va a desembocar en esa cuestión del fantasma. Bueno, esos dos comentarios que me suscitó lo que vos planteaste. Gracias. si alguien quiere comentar algo más. Si no hay otra pregunta, yo querría hacer un pequeño comentario Sí. sobre los pacientes que vienen ahora, como dicen ahora, ella dice conocen, a veces no conocen y a veces lo conocen y están en contra. Yo vengo, pero no quiero hacer un análisis, no quiero, si yo no quiero olvidar, no quiero, y eso luego depende del trabajo que haga uno. No, no es necesario llamarlo psicoanálisis, se va a producir solo por eso mismo que está explicando la oralidad, esperar la palabra del otro, la palabra del analista, qué quiero y quién soy yo, ¿no? Eso define. Hay una frase de la Piera Glañé que yo copié textual, que en la traducción que nosotros estamos trabajando, que es la colombiana, está en la página 254, si la quieren buscar, que dice, la palabra del analista se diferencia de cualquier otra porque da cuenta del corte entre la demanda y el deseo. Ah, solo por eso. Bueno, es lo que hay que saber hacer, digamos, ¿no? Tiene que ver con el acto. Más allá de lo que decía Graciela, del tema de la demanda, ¿no es cierto? Eh, yo creo que, el que tiene que tener en claro que se trata de un psicoanálisis es el analista. Que el que viene a consultar puede pensar, es más, a mí me han dicho doctor, Sí, yo no sí. soy. Entonces, claro, el que tiene que tener en cuenta que de lo que se trata es de un análisis es el analista. Y después el otro tema sería, digamos, cómo
ella habla en un momento dado de una falsa demanda, ¿no es cierto? Que podría ser pensado, bueno, vengo porque mi mujer me dijo que haga terapia, ¿no es cierto? O incluso vengo para que usted me diga qué es lo que tengo, ¿no es cierto? Que ahí no sería una demanda, sino en realidad vengo para que usted, como dice ella, me etiquete, me clasifique y me dé la categoría de, ¿cómo se llama?, de enfermo, ¿no? Bueno, Y, como el hombre de las ratas, claro, que, claro, que ahí quería, está, voy a a eso buscar un me refiero. certificado Claro. médico. Pero ojo que ahí el hombre de las ratas, en algún punto, cuando él le dice, cuando Freud le dice por qué me viene a ver, él le dice porque leyó textos de Freud y que le interrogaron, ¿no es cierto? Y sobre todo textos que tenían que ver con la sexualidad. Hay una película, no sé si la habéis visto, la de Un diván en Tánger, ¿verdad? Ay, sí, qué Que delirante. es delirante, es graciosísima. Sí. Recuerdo que una escena que me encantó es que ella monta su consulta en Tánger, En la terraza. en la En terraza, una terraza. pero también dentro. Y le dice aquí, bueno, yo no soy doctora, soy psicoanalista, y se viene a comprender. Y la paciente le dice, muy seria y muy clara, le dice, yo no vengo a comprender, yo no quiero comprender, yo lo que quiero es mi informe. Fantástico. Muy rápidamente les cuento una derivación de la semana pasada que es una chica que viene de años y años de institucionalización, desde muy pequeñita, de la de Gaia, digamos, que ya pasó a piso tutelado porque es mayor de edad, pero ya entra en el mundo de la autonomía y dice, yo fui siempre a psicólogos, dice. Y esto me sorprende porque no sé si me voy a acostumbrar al respeto que impone la bata blanca. Era la primera vez que esa chica estaba delante de una mujer que la escuchaba vestida de señora. Mira, me quedé tan asombrada y finalmente no empezó, porque la llamaron del CAP para integrar un grupo. O sea que va a estar con, Va a estar con la bata con la bata blanca. Es increíble, ¿no? Como, no sé si ella no sabía si iba a poder respetar al que estaba delante sin bata blanca. Y lo dijo tan espontáneamente, ¿no? ¿Algo más? Bueno, hagamos eso. A Ale le agradeceremos un montón que lo publique y lo tenemos en la Sí, web. porque si no faltó la segunda parte. No pudo leer. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Vale, gracias.